Em, una cosa que quería mencionarles acerca de lo de la exposición es que se fijen muy bien qué es lo que dice el título, ¿verdad? ¿Qué es el ejercicio en específico? Porque de pronto hay ejercicios que se parecen un montón, pero no es lo mismo, ¿verdad? No son el mismo ejercicio, inclusive se parecen entre grupos, ¿verdad? Tienen ejercicios similares, pero no son el mismo. Entonces, fíjense muy bien en el ejercicio que les tocó para que no tiendan a equivocarse, a confundir el ejercicio con otro, ¿ok? Iniciando con la clase de hoy, en mediación virtual tienen la presentación, que es una presentación que ya habíamos comenzado y voy a compartírselas por aquí de igual forma. Es la presentación que dice comandos esenciales, ¿verdad? En los comandos esenciales, ya habíamos visto el círculo y sus funciones, habíamos visto el comando para mover, que era move, habíamos visto el comando de rotar, que era rotate, y por ahí lo vimos por referencia, por ángulo, por copia, ¿verdad? El comando trim para recortar una parte en específico de alguna línea o de alguna otra entidad, el comando offset para hacer copias a cierta distancia de una entidad a otra, el comando copy para copiar simplemente eh, un elemento u otro, y estábamos o quedamos en la parte del comando explode y el comando join. Cierto que no habíamos visto estos comandos, ¿verdad? El join y el explode. Correcto, correcto. Ok, gracias. Em, Quedamos por ahí. Entonces, voy a dejar de compartir para compartirles por aquí toda la pantalla que tengo. Denme un segundito nada más para acomodar por aquí la computadora. Ahora sí. Entonces, por acá ya tengo abierto el AutoCAD. Em, los comandos que les enseñé por acá, que era el comando explode y el comando join, uno es el contrario del otro, ¿verdad? Muchas veces ustedes me han consultado en clase, por ejemplo, cuando hacíamos la figurita por ahí, la de que empiezan con una coordenada y siguen con un ángulo y una distancia, ¿verdad? Esas son las dos últimas figuras que hemos hecho en clase. Y empezaban tal vez con una polilínea. Y cuando iban por la mitad de esa figura, de pronto se encontraban con el problema de que se equivocaron en una línea y no podían, cuando la tocaban, como lo habían hecho todo con polilínea, estaba todo unido. Entonces podía ser que si la tocaban se les borraba todo el dibujo, ¿verdad? Por ahí yo les dije que existía un comando que íbamos a ver después y ya llegamos a esta parte del curso, que es el comando explode. Si nosotros tenemos una figura completamente unida y queremos dividirla, por ejemplo, una figura hecha por polilínea y queremos dividirla en líneas, podemos utilizar el comando explode, que la abreviatura es X. ¿Ok? El comando explode no tiene muchas más funciones dentro de ella, sino que simplemente seleccionamos lo que queremos explotar, porque así le llamamos nosotros, ¿verdad? Lo que queremos dividir o separar, ¿verdad? Y y simplemente le damos enter y ya se ejecuta el comando, ¿ok? En cambio, el comando join hace exactamente lo contrario.
En el comando join, si nosotros tenemos más bien un grupo de líneas por separado por completo y queremos unirlo, hacerlo una sola figura, entonces vamos a utilizar el comando join y la abreviatura es la J. Vamos a verlo por aquí en el AutoCAD. Entonces, voy a realizar una figura con polilínea, ¿verdad? Cualquier tipo de figura. Vean, voy a ponerle aquí el M1, voy a cambiarme de lugar. Vean que aquí si yo la toco es una polilínea, entonces es una línea completamente cerrada. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Yo quiero explotarla. Entonces simplemente yo puedo seleccionar la figura y hacer el comando o hacer el comando y seleccionar la figura, ¿verdad? Puede ser las dos opciones. Yo casi siempre lo que hago es desde el inicio selecciono la figura, le doy X, ¿verdad? Enter. Y entonces aquí en la barra de comandos me dice explode one found. Eso quiere decir que pudo realizar el comando exitosamente y ya explotó la figura. Entonces, cuando yo me vengo a tocar la figura, vean que ya son líneas por separado por completo. ¿Lo ven? Entonces, y ya muy importante que cuando me vengo en Properties, ya esto dice línea y no dice polilínea, ¿verdad? De igual forma, si generamos, no sé, un rectángulo, podemos explotarlo. Si generamos, qué sé yo, un arco con un círculo, con una línea, igual podemos explotarlo o igual podemos aplicarle el join. Véanlo, por ejemplo, la misma figura, cuando yo la tengo en líneas y quisiera hacerla con polilíneas. Entonces selecciono toda la figura, le doy J, Enter, y me dice que 7 fueron encontradas y fueron convertidas en una sola polilínea. Si yo la toco, vean que ahora en MO me aparece polilínea, ¿verdad? Algo muy importante es, y a veces les pasa, que es que cuando ustedes están haciendo un dibujo, de pronto una línea no está completamente pegando con la otra, es decir, como si fuera así. Vean que no chocan una con otra. Pero cuando ustedes se hacen como muy atrás, pareciera, si le hacen un zoom out, ¿verdad? Alejando la figura, pareciera que están juntos. Pero si me acerco, ya puedo observar que no lo está. Si en alguna parte de la figura hay un huequito como este, el AutoCAD no va a cerrar nunca su figura. Es decir, si yo le aplico un join, nunca va a pasar y me va a decir que hay un hueco por ahí. Voy a hacerlo en este momento para que ustedes lo vean. O Voy a, sea, tiene que ser una figura cerrada. exacto, exacto. Voy a aplicarlo en join y me unió, sí, me unió todas las líneas que yo tengo alrededor. Pero si yo me vengo por acá, vean que al final de cuentas esto me quedó por separado, ¿verdad? Me queda como una figura abierta. Entonces, siempre, siempre tiene que ser una figura que esté completamente cerrada para poder yo aplicar un join, ¿ok? Si no, no lo van a poder hacer. Entonces, estos dos comandos se utilizan montones, montones en el día a día, ¿verdad? Entonces, muy importante es que los tengan por ahí. Y vean que son bastante sencillos de utilizar. Simplemente selecciono X para explode o selecciono J para join, ¿ok? Los siguientes comandos que tenemos por acá son el comando extend y el comando lengthen, ¿ok? El comando extend, vamos a iniciar por ese, sirve para extender una línea o alguna otra entidad que ustedes deseen hacia otra entidad por ahí. Ya me explico para que ustedes lo vean. Por ejemplo, si yo tengo una línea por acá y tengo otra por acá, ¿qué pasa si yo quiero que esta línea llegue hacia donde está esta línea? Yo puedo moverla de aquí a aquí. Sí, es una opción, pero vean que ya yo tuve que hacer un montón de clics más, ¿verdad? Y no necesariamente yo tengo que hacer eso.
¿verdad? Yo puedo agarrar aquí y mover con darle clic y mover con este cuadrito hasta acá, pero tal vez yo no sea tan precisa, porque si yo lo hago así a mano alzada, como diríamos, vean que yo, voy a quitar el orto un momento, vean que yo pues tal vez no sea tan precisa para llegarlo al punto exacto. Si le dan un nearest con los OSNAP, pues puede ser que sí, pero hay otra opción más sencilla y es la de extend, que lo utilizo para extender una línea hasta que llega a otra. Digo una línea porque normalmente utilizamos una línea o una polilínea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a utilizar el comando extend? Vean que la abreviatura es EX, ¿ok? Entonces, de igual forma, puedo seleccionar las dos o puedo utilizar el comando primero. Entonces, yo puedo seleccionar y darle EX, Enter. Y simplemente vean que cuando me posiciono con el mouse encima de la línea que yo quiero alargar, vean que se me hace más larga por aquí y me dice, ah, bueno, que usted quiere llegar hasta esta línea, ¿verdad? Y simplemente yo doy clic encima de ese objeto. Y ven que ya de una vez se me alargó hasta ahí y no tuve que hacerlo manualmente ni mucho menos, ¿ok? Entonces, vean cómo fue como súper sencillo poder alargar esa línea hasta que pegara con la otra. Hasta el momento, ¿dudas? ¿No? Bonito cuando es con círculos, ¿verdad? También. Ajá, también se puede utilizar con otros elementos, como el círculo. El siguiente comando entonces que vamos a ver es el comando length, ¿ok? Y su abreviatura es len. En este comando se pueden hacer varias cosas. Lo primero es que podemos medir cuánto es la longitud de, por ejemplo, una línea, ¿verdad? Yo a veces les digo líneas o polilíneas, pero por ejemplo, como el compañero dice, el comando extend pueden utilizarlo con otros elementos, ¿verdad? Dentro del AutoCAD. A veces los nombro líneas porque son los elementos que más utilizamos dentro de el programa, pero pueden utilizarse para otros elementos, ¿ok? Si queremos saber una longitud de una línea, podemos utilizar el comando len. Si queremos agrandar una línea, podemos utilizar el comando len. Y ya vamos a ver cuáles son estas funciones para yo poder agrandar o disminuir la longitud de una línea con este comando. De igual forma, podría servir como un tipo de extend, ¿verdad? Como un tipo de comando por ahí similar a lo que hace el extend, el len también puede servir para eso. Y de igual forma se puede utilizar, bueno, para arcos, ¿verdad? Por medio de una función de ángulo. Ya casi lo vamos a ver. Entonces, cuando yo me vengo, voy a hacer primero que todo para explicarles, voy a hacer una línea completamente horizontal que mide 100 metros. ¿Ok? Entonces, en esa línea de 100 metros, yo puedo aplicarle el comando len. Voy a poner len acá y vean todas las opciones que me aparecen. Me aparece la opción de delta, me aparece la opción de porcentaje, me aparece la opción total, me aparece la opción dinámico. Cada una de esas cuatro las vamos a ir viendo. También me aparece una opción aquí en la barra de comandos que dice selecciona un objeto para medir. Entonces, esa es la primera funcionalidad, poder medir un objeto. ¿Qué hago yo? Simplemente cliqueo encima de la línea y vean que aquí en la misma barra de comando me dice current length 100. Entonces me está diciendo cuánto mide esa línea, ¿verdad? Porque yo hice una polilínea al inicio que medía 100. ¿Ok? Las siguientes funcionalidades de delta, porcentaje y total son para agrandar o hacer más pequeña la línea. Vamos con la primera funcionalidad, que es la opción de delta. Entonces yo puedo clicar aquí o poner D. ¿Para qué es la opción de delta? Si yo tengo esta línea de ejemplo que mide 100 de longitud y yo quisiera agregarle, por ejemplo,
50 más para que mida en total 150, yo puedo decírselo al programa por medio de delta. Entonces, yo puedo decirle, quiero que me agregue 50. Entonces, si yo sigo tocando la línea, me puede seguir agregando 50 y 50 y 50 hasta donde yo quiera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si le doy 50, vean que ahí ya me agregó y si yo me salgo el comando, vean que la línea ya me dice aquí en length, me dice que mide 150. Si yo quisiera seguir con el 50 hasta donde yo quiera, vean que yo le puedo seguir apretando y apretando y apretando 50 y la línea va avanzando y avanzando y avanzando en longitud hasta donde yo quiera, aumentando cada 50, ¿verdad? Lo ven por aquí. Inclusive lo pueden ver en el dibujito que les puse en la presentación, ¿verdad? En la diferencia entre delta y total y delta ángulo. Vean el delta que le estamos agregando. Es un pedacito de una longitud en específico que ustedes deseen que queremos agregar a esta línea. ¿Ok? Voy a regresar de nuevo a mi línea de 100. ¿Ok? Esa es la primera funcionalidad. La segunda funcionalidad dentro de esto es la funcionalidad de porcentaje. Con la funcionalidad de porcentaje, yo le puedo decir al programa si yo quiero que disminuya esa línea en longitud un porcentaje. Por ejemplo, quiero que me quede una línea del 50% de lo que está actualmente. ¿Cuál sería el 50% de esta línea aquí? Pues me quedaría en 50, ¿cierto? Porque tengo una línea de una longitud total de 100. Entonces, voy a darle P, Enter, y yo le quiero decir, quiero que disminuya la longitud de esa línea en 50. La toco, y si la toco para ver en MO, vea que me quedó de una longitud de 50, que era lo que yo esperaba. ¿Ok? La siguiente opción que sigue es la opción que dice total. En la opción de total, como lo ven en el dibujito dentro de la presentación, yo simplemente, si yo tengo una línea de cualquier medida, puede ser lo que ustedes quieran, de cualquier medida y yo necesito agrandarla hasta cierta otra medida, entonces yo solo voy a decir al programa y el programa calcula inmediatamente cuánto es que le falta a la línea para llegar a esa longitud total. Puede ser en aumento o puede ser en disminución. ¿A qué me refiero con esto? Si mi línea mide 100 y yo quiero que en total mida 200, el programa me va a agrandar lo que yo necesite para llegar hasta ese 200. Si en cambio mi línea mide 400 y yo quiero que mida 200, el programa me la va a disminuir hasta que llegue a los 200. No importa si es disminución o aumento. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta línea, vamos a ver si la tenía de 100 o de 50. Está de 100 en este momento. Mide 100, entonces si yo le doy total y si yo quiero que mida, qué sé yo, 400, simplemente se lo indico aquí que quiero que en un total mida 400 y le doy Enter. Y selecciono el objeto. Me voy a salir del comando y vean en MO, cuando vengo a buscar, mide 400 exactamente. ¿Ok? Voy a devolverme a la línea de 100 porque es más sencillo explicarles de ahí. ¿Ok? La última opción de este programa es la opción de Dynamic, DI, Enter. ¿Ok? Y con Dynamic, ¿qué puedo ir haciendo? Ay, deme un segundo. En Dynamic, yo puedo irle diciendo al programa que aumente mi línea hasta que llegue a cierto elemento. Es decir, funciona como un extend, ¿verdad? Yo puedo decirle al programa, quiero que vaya aumentando, qué sé yo, cada 50 hasta que llegue hasta esta línea.
¿verdad? Y ahí el programa va aumentando y va aumentando y va aumentando, simplemente con la opción de dinámica. Vamos a ver si me deja solo ahorita. Ve dinámica. No sé por qué no me deja hacerlo ahorita. Le agarró un ramalazo. Hace un segundo me lo estaba haciendo. Bueno, no importa. Ustedes ya saben para qué funciona esa funcionalidad. Igual esta funcionalidad la pueden hacer con las otras que ya les enseñé ahorita, con total, con delta, con porcentaje o igual mediante el comando extend. ¿Ok? Vean que cuando yo pongo de igual forma la funcionalidad de delta o la funcionalidad de total, vean que me sale una opción que me dice ángulo. Y esa opción yo la puedo utilizar para arcos. Como ahorita no hemos visto los arcos, no la voy a ver en especial y realmente no se utiliza muchísimo. Es simplemente que si yo tengo un arco en este sentido, y si yo lo toco aquí veo cuánto dice que tiene el ángulo en total, que son 198 grados, por ejemplo. Si yo le digo len y le doy, qué sé yo, que quiero que tenga un total de un ángulo de tanto, entonces el programa me lo va a hacer. No lo veo aquí como tan a detalle, ni se los explico a detalle porque realmente no se utiliza tanto, pero pueden utilizarlo ustedes también ya después en casa. ¿Ok? ¿Dudas con este comando de aquí, el len o el extend? Todo bien, todo bien. Bien, ok. El siguiente comando que tenemos por acá es el comando rec. ¿Ok? En el comando rec, que es el de hacer un rectángulo, hay un montón de funciones y se las voy a ir explicando una por una. Sí quiero que sepan que cuando hacemos el rectángulo, el programa le llama a este ancho, por así decirlo, le llama length. Esta parte, voy a hacerlo más alto. Le llama length a esta parte que yo realmente le llamo que es el ancho. Y a lo que yo le llamo que es el alto, el programa más bien le llama width. ¿Ok? Por ahí está. Entonces, para que sepan, cuando hacemos un rectángulo, si les pide alguno de estos elementos, uno es el largo, pero realmente yo no sé cómo le llama usted, ancho y largo, o base por altura, o largo por alto, ¿verdad? Se le llama de muchas maneras cuando lo estamos viendo, ¿verdad? Cuando lo hemos visto hace montones de años. En el, Creo que por estar en X debe ser frente fondo, ¿verdad? Es la ajá, traducción. frente, fondo también, ¿verdad? O sea, son un montón de opciones por ahí. Pero sí quiero que conozcan que el programa le va a llamar a la dimensión o al lado del rectángulo que está en horizontal, le va a decir length, y al de que está en el vertical le va a decir width. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan claro a la hora de utilizar el comando. Otra de las cosas que quiero que tengan claro antes de iniciar con la definición del comando rec o las funcionalidades es que cuando utilizamos dentro del comando rec unas funcionalidades que se llaman chamfer y que se llaman fillet. Entonces, las de chamfer lo que hacen es biselar eh, las orillas, ¿verdad? Como los vértices del rectángulo. Entonces vean que quedan como que si al final fuera, si estuviéramos haciendo como un octágono, un hexágono, ¿verdad? Lo que ustedes quieran hacer por ahí, cuando tenemos los vértices más bien como biselados. En el caso del fillet, es cuando redondeamos esas orillas del rectángulo. Entonces,
para que tengan estos dos conceptos por ahí y me puedan comprender cuando estamos trabajando este comando. Voy a iniciar entonces y voy a poner la abreviatura, rec.ent. ¿Ok? Ustedes pueden, qué sé yo, están haciendo cualquier cosa y de pronto necesitan encerrar algo dentro de un rectángulo para que alguien lo vea o simplemente necesitan hacer un rectángulo de cualquier dimensión. ¿Pueden hacerlo así nomás sin utilizar ninguna de las funcionalidades? Sí. Simplemente cliquean en cualquier punto y mueven su mouse para cualquier lado y pican en donde ya quieren poner su rectángulo. Entonces, pueden hacer un rectángulo de las dimensiones que ustedes quieran, es decir, a veces ni siquiera uno necesita que tenga una dimensión porque a veces estamos haciendo algo, qué sé yo, esquemático nada más, que no tiene dimensiones y queremos dibujar un rectángulo de forma fácil. Entonces, de esa forma se realiza de forma fácil. Simplemente pico en algún lugar del AutoCAD y jalo el mouse y pico donde quiero que termine mi rectángulo. ¿Ok? Otra función es, por ejemplo, si yo quiero que mi primera esquina del rectángulo esté en tal coordenada, yo puedo incluirla aquí y ponerle, no especificarla con un clic, sino ponerle, qué sé yo, 100,50 y el programa siempre va a entender eso, ¿ok? Ahora, vamos con las primeras funcionalidades que vienen aquí. La primera es la de chamfer, que ya se les expliqué cuando bisela las orillas o los vértices del rectángulo. Entonces voy a darle clic aquí o pueden ponerle C, Enter. Y vean que me dice, especifique la primera distancia de chamfer. Ya ahorita les voy a enseñar qué significa eso. Nada más acuérdense de la primera distancia. Voy a decirle que la primera distancia es de 20 y que la segunda sea de 30, ¿ok? Ya le definí un valor para eso. Cada una de estas funcionalidades, yo lo que voy a decirle al programa es definirle un valor y después tengo que hacer el rectángulo como yo quiera, ¿ok? Entonces, ahí yo ya se lo definí, pero vean que no se ha creado ningún rectángulo en ningún momento, nada más le definí un valor o un estándar, por así decirlo, al cual el programa tiene que llegar. Entonces, ahorita yo puedo generar un rectángulo con ciertas dimensiones y cierta área o hacerlo como yo guste. En este caso voy a hacerlo con cualquier medida, ¿ok? Entonces, nada más piqué y abrí. Y vean que ya se me hizo el rectángulo con estas dimensiones. Ahora, ¿qué significaba cada una de esas distancias que yo puse por ahí? Voy a hacer esto. Voy a hacer como conformando un triángulo rectángulo. Y voy a aplicarlo en T. Vean que en esta distancia por aquí mide 30 y esta que ven por aquí mide 20. Esas eran las distancias que yo le definí al programa cuando apliqué el chamfer. Recuerdan que el programa yo le puse chamfer y el programa me decía distancia 1 y yo le puse 20. Y luego me decía distancia 2 y yo le puse 30. Estas son exactamente esas distancias. La primera línea, la primera distancia que yo le pongo al programa va a ser esta línea vertical y la segunda va a ser la horizontal. Y el programa lo que va a hacer es que a partir de estos dos distancias que yo le dije, me creó esta hipotenusa. Él automáticamente la calculó. ¿Qué pasa, por ejemplo, a veces que el programa no lo hace? ¿Y por qué no lo hace? En mi caso sí lo hizo, aunque yo inventé las dimensiones del rectángulo, porque pudo hacerlo. Pero de pronto, si el rectángulo es muy grande o muy pequeño y yo le pongo una distancia o muy grande o muy pequeña que sea imposible que se realice este biselado con esas distancias, pues no se va a poder hacer y el programa no se los va a hacer, los va a poner como un rectángulo común y corriente. Entonces, si en algún momento les pasa eso, que ustedes quieren hacer el biselado y el programa no se los hace, es porque tal vez las dimensiones no calzan. Es decir, el programa hizo todo, digamos que en automático para llegar a que se hiciera esto, pero no lo logró, porque las dimensiones, ya sean de esas distancias o del rectángulo en general, no dieron para que se pudiera hacer ese biselado. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí?
Ojo con esto, cuando yo me devuelvo el comando rec y le vuelvo a dar, y tal vez ya no quiero hacer un rectángulo biselado, pero vean que cuando le doy siempre me aparece un biselado, y si lo vuelvo a apretar, me sigue apareciendo el biselado. Eso es porque yo le definí esa característica cuando le pusimos las distancias que yo quería. Si yo quiero volver al rectángulo común y corriente normal, tengo que decírselo. El programa no lo va a hacer automáticamente. Ustedes tienen que definírselo. Entonces voy de nuevo a rec. ¿Cuándo sé si ya se lo definí o si el programa todavía está enclochado en la función que yo le puse anteriormente? Vean que aquí se los dice. Está en el siguiente modo de rectángulo, con chamfer 20 y 30, 20 por 30. Si yo quiero que no pase, tengo que devolver el chamfer y le tengo que poner 0, enter, 0, enter, y ya me devolvió los parámetros iniciales. Y vean que ahora cuando yo realizo el rectángulo ya no tengo chamfer más. ¿Ok? Pero siempre, siempre yo tengo que volver a hacerle o hacerle o decirle más bien al programa que vuelva a la configuración inicial. ¿Ok? La segunda funcionalidad es la de elevación, que realmente no me voy a poner a hacerle aquí porque no vale la pena, porque no estamos viendo dibujos o cosas con elevaciones, ¿verdad? Posteriormente ya ustedes en la carrera van a tener que utilizar cosas con elevaciones, pero ahorita no. Eso es simplemente que si yo le doy elevación, simplemente le digo, ah, bueno, este rectángulo está en el Z, en una coordenada, qué sé yo, 500. Entonces ya no está aquí en el 0, sino que ya está en 500. Y si yo toco el rectángulo en el MO, me va a decir en las propiedades que tiene una elevación de 500. En nuestro caso no tiene mucho sentido porque no estamos por el momento trabajando con la coordenada Z. Entonces voy a pasarme a la tercera funcionalidad, que es la de fillet. Y esta también ya la vimos y antes yo se las expliqué, que es la de redondear los vértices del rectángulo. Entonces voy a darle F Enter y el programa me va a decir que le mencionen cuáles son los radios para este rectángulo. Yo le voy a decir que tengo un radio de 40. Y ahora sí, haga el rectángulo. Cuando yo lo hago, vean que ya me hace redondeadas las esquinas. Si yo quiero revisar si está esto correctamente hecho, entonces me voy a venir a revisar y lo voy a poner a que me diga hasta dónde está el centro de este circulito. Voy a quitarle esto un momento. Y vean que el radio es de 40. ¿Lo vieron? Entonces, el programa está haciendo cada una de estas esquinitas redondeadas con un radio de 40. De nuevo, si yo me vengo de nuevo al comando rec y sigo haciendo rectángulos, él por inercia ya automáticamente me los va a seguir haciendo con esto. Voy a devolverme entonces para cambiarle esta opción. Vean que aquí el comando me lo dice. En este momento tengo un fillet de 40 y todo lo que yo haga lo voy a hacer con un fillet de 40. Entonces me devuelvo y le defino que el radio sea de nuevo 0. ¿Ok? Para que vuelva a la normalidad y ya yo pueda hacer nuevos rectángulos sin tener redondeadas las esquinas. La siguiente opción es la de thickness y la opción de thickness tampoco nos sirve mucho en este momento, pero se los voy a enseñar y es el hecho de cambiar la altura pero en cuanto a la profundidad, viéndolo en una vista en 3D, por así decirlo. Entonces es como un grosor, pero en cuanto a profundidad. Entonces, si le doy thickness y le digo, qué sé yo, que aumente en 50 y hago el rectángulo, vean que para ustedes no hay mayor diferencia. No se ve nada, ¿verdad? Nada diferente. Pero si yo lo muevo con Shift y el scroll y lo hago en una vista en 3D, vean que la profundidad ya me lo hizo como que si fuera, por decirlo así, un cubo, que ya tiene 3 dimensiones. Entonces, tiene un alto en profundidad o un grosor en profundidad de, creo que yo le dije de 40.
Entonces, vean cómo ya me hizo una formita como si estuviera en 3 dimensiones. Casi que estamos haciendo una mesa, ¿verdad? Un escritorio. Voy a devolverme a la vista que ya teníamos. Ay, perdón. Voy a devolverme a la vista. Y voy a devolverme a los parámetros en 0. Ahora sí, la última opción de estas que están aquí, de los modos de un rectángulo, es la opción Width. En la opción Width, lo que vamos a hacer es definir un grosor al rectángulo, pero como hacia los lados, por así decirlo. El de antes era en la profundidad y ahora es hacia los lados. ¿Qué quiero decir con hacia los lados? Como que se me va a ver un montón más grueso, como si nosotros pintáramos con un lápiz más fuerte, ¿verdad? Entonces, lo voy a decir que lo haga con un grosor igual de, qué sé yo, de 30. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago el rectángulo, vean la diferencia con el rectángulo anterior. Este se veía con una línea muy delgada y este ya me genera una línea más gruesa. ¿Ok? Entonces, ahí yo le puse un width de 40 y vean cómo se ve. ¿Ok? Si deseo devolverme, de nuevo pongo W, le pongo el parámetro en 0 y listo. ¿Ok? Esos son diferentes parámetros o diferentes funciones o diferentes modos que tiene el rectángulo, el comando rectángulo dentro de él mismo. Sin embargo, todavía no hemos visto qué pasa si yo quiero definirle un largo y un ancho o un área, ¿verdad? Todavía no hemos visto esas partes. ¿Cómo voy yo a eso? Lo primero que tengo que hacer es definir un punto de inicio. Como les digo, puede ser una coordenada o puede ser que ustedes simplemente cliquen en el espacio de trabajo. Yo voy a cliquear porque no necesito que esté en una coordenada. Y ahora sí me salen estas nuevas funciones, que es la de área, dimensión y rotación. ¿Ok? Voy a irme con la primera función, que es la de área. Entonces, Enter. Y vean que el programa me va a pedir ciertas cosas. Me pide primero que yo le defina cuál es el área que yo quiero que tenga mi rectángulo. Entonces, en este caso voy a decirle que tengo un área de 400 metros cuadrados. Entonces, 400, Enter. Y me dice, voy a calcular cuáles son las medidas o cuáles son las dimensiones de este rectángulo basado en la longitud de alguno de sus lados. Entonces, yo le voy a definir al programa primero cuál es el área que yo quiero y una dimensión del rectángulo. Puede ser el largo o puede ser el alto. ¿Ok? En este caso, y para esta funcionalidad era la que les expliqué cuál era el length y cuál era el width. Entonces, voy a decirle que quiero width. Quiero especificarle cuál width utilice. Entonces, voy a poner el W, Enter. Y le voy a decir que tenga un width de 20. Enter. Y, ¿qué pasó? Creo que se me salió. No, aquí está. Es que como tengo estos, voy a borrarlos. Como tengo estos súper grandes, no lo veía. ¿Ok? Entonces le di Enter y vean lo que pasó. Cuando toco este rectángulo, me vengo a MO y veo que en el área me lo hizo de 400, que tiene un perímetro de 80. Y si le doy Explode, que acabamos de verlo, X Enter, yo puedo ver que el largo, el width, para llevarlo a la misma metodología o más bien las mismas palabras del programa, el width me lo calculó de 20 y por supuesto que el length me lo iba a calcular de 20 porque 20 por 20, 400, ¿verdad? Entonces, yo le definí un width y él me calculó el length y me calculó para que me diera 400 de área, ¿ok? Voy con otra funcionalidad. Voy a borrar este para que no se me haga un despelote después. Voy con otra funcionalidad.
Recuerden, primero tienen que especificar un punto inicial para que les salgan estas nuevas funciones. La segunda función es la de dimensions. Entonces le voy a dar de enter. Y en esta no necesito poner el área, sino necesito poner nada más el valor del length y el valor del width. Entonces, ¿cuál es el largo por ancho? ¿Ok? Simplemente. Entonces, primero me está pidiendo el length y le voy a decir que sea de 10. Y después me está pidiendo el width y le voy a decir que sea de 50. Y listo. Cliqueo y ya me deja por ahí el rectángulo. Si quiero verificar que esté bien, le voy a dar explode y verifico que este es de 10 y que este mide 50. Lo ven en el LED, en MO. ¿Okay? La tercera opción, voy a especificar un punto, es la de rotación. Y en la de rotación, simplemente lo que va a hacer es hacer que todos los rectángulos se roten hasta hacia cierto ángulo que ustedes definen. Ojo que cuando ustedes ponen un ángulo de rotación y quieren hacer otro rectángulo ya completamente nuevo, después tienen que volverse a cambiarle el ángulo de rotación, porque este parámetro también se le queda ahí guardado y queda el programa enclochado con ese ángulo de rotación. Entonces, voy a darle R, Enter, y ahora sí, el programa me dice, especifique un ángulo. Voy a decirle que a 45, y ahora sí, yo le puedo definir, si yo quiero, las dimensiones que yo quiera. Voy a decirle que sea de 40 por 10. Y simplemente cliqueo y listo. Vean que si yo vuelvo a hacer un rectángulo, me lo vuelvo a hacer en ese ángulo. Entonces debo de venir de nuevo a rotación y ponerle que lo haga en 0 para que ya me genere rectángulos con un ángulo de rotación de 0. ¿Ok? Esas serían todas las funcionalidades dentro de REC. ¿Sí quedan claras o alguna que tengan duda por ahí? Ajá. Profe, una pregunta. Todo eso que usted está diciendo que cada que uno le cambiaba un valor, había que devolverse después y a ponerlo en 0,3 para que no saliera el rectángulo igual. Ajá. No hay como una forma más rápida, digámosle, de reiniciar todos los valores, como para no estar yendo uno por uno. No, realmente, cuando uno va a hacer el rectángulo, o sea, si usted lo quiere hacer con diferentes funcionalidades de aquí, realmente uno va poniéndolo así como center, quiero 40 por 20, fillet, quiero 60 por no sé qué, ¿verdad? Entonces uno lo va haciendo como muy rápido y cuando regresa, pues tiene que hacer exactamente lo mismo. No hay como una opción para decirle yo, todos póngalos en 0 de nuevo. Tengo que decirle uno por uno, especificarle cuál es el que yo quiero que se pongan ceros, por así decirlo. Ah, ok, profe, gracias. Listo. ¿Alguno más con dudas? Voy a ver cuál le cambié esto. ¿No? Ok. Aparte del rectángulo, o sea, ya como un comando por aparte, existen los comandos chamfer y existe el comando fillet. Y hacen exactamente lo mismo, nada más que no están dentro de un rectángulo. ¿Por qué? Porque a veces no es que estemos haciendo un rectángulo, pero sí necesitamos utilizar estos comandos por aparte. Entonces, para eso los hicieron por ahí por aparte. Entonces, está el comando chamfer, que la abreviatura es champ, y está el comando fillet, que la abreviatura es F. ¿Ok? Entonces, el comando chamfer igual bisela los vértices y el comando fillet rellena con un circulito. En el comando chamfer hay dos opciones. Bueno, hay más opciones, pero realmente las más importantes son dos. La primera, la que ya habíamos visto en el rectángulo, que escogemos una distancia 1 y una distancia 2. Si lo ven por aquí, ¿verdad? Eh, y la segunda opción es por medio de, esto es lo que yo tengo, es decir, esto es el insumo, ¿verdad? Y lo que yo quiero lograr, yo le digo al programa
que me lo haga por medio de una distancia y un ángulo. Vamos a aplicarle un momentito. Hay una tercera funcionalidad que es casi lo mismo que esto y es para lo que yo más lo uso y ya les voy a enseñar para qué. Primero vamos a ver el comando en sí. Voy a darle cha. Bueno, voy a hacer un rectangulito por aquí para que me funcione y voy a darle cha. Y ven que me salen un montón de opciones. En este caso, solamente les voy a enseñar la distancia y ángulo. ¿Ok? Entonces voy a venirme a D, Enter. Y vea que me van a pedir las distancias igual que antes. La primera distancia voy a decirle que sea de 20 y la segunda distancia le voy a decir que sea de 40. Y simplemente, ¿qué hago? Escojo las líneas a las cuales se las quiero hacer. Le doy clic y clic. Y vea la cosa, ya se me hizo. Si quiero hacérselo a todos, barra espaciadora para entrar de nuevo al comando, clic y clic, y ahí lo voy haciendo, ¿verdad? Aquí en este caso, ¿ves? Es un caso que les dije antes. Como esta es una línea muy pequeñita, esta parte es muy pequeña con respecto a esta otra, ya no me alcanza para hacer el chamfer. Entonces el programa no me va a dejar y me va a poner un circulito ahí como de prohibido, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso porque de pronto lo que ustedes quieren hacer ya no se puede hacer en la figura, ¿verdad? Entonces aquí ya no lo puedo hacer, pero en estos otros lados yo lo pude hacer. Voy a devolverme de nuevo. Voy a devolverme de nuevo. Y vean que igual él guarda los parámetros. Igual que con el rectángulo, él guarda los parámetros de distancias. Entonces, si yo quiero devolverlo, lo pongo en ceros y listo. Y si no, pues lo dejo por ahí. Ahora, de igual forma, ¿cómo lo hago con distancia y ángulo? Ay, voy de nuevo al comando cha y le voy a apretar donde dice A, Enter, la opción del ángulo. Y primero me va a pedir una distancia y después me va a pedir el ángulo. Entonces, en este caso voy a dejar la distancia de 30, Enter, y me va a pedir un ángulo, le voy a decir que 45, Enter. Y igual voy a seleccionar los lados en los que yo quiero que me haga el chamfer. En este caso, ¿cuál sería el angulito que yo le estoy definiendo al programa? Si lo vemos por aquí, voy a hacerlo así para que ustedes lo vean. El angulito sería este de acá. Lo ven que es el de 45 y yo le puse 45 al programa. Ese sería el angulito que yo le estoy definiendo al programa para que me genere ese biselado. Y de igual forma, estos serían los lados que miden 30 y 30, los dos, para que me genere de igual forma esta hipotenusa, por así decirlo. ¿Ok? Para que sepan qué son los datos que ustedes le están poniendo al programa y no nada más ponerlo solo porque sí. ¿Ok? La última opción para la cual yo más utilizo Chamfer es, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo, qué sé yo, recuerdan que vimos la forma de hacer un cajetín en dibujo manual. Sin embargo, en AutoCAD también tenemos que hacer cajetines. Entonces, todavía no lo hemos hecho, no lo hemos practicado, pero lo vamos a llegar a hacer. Hay veces que, por ejemplo, yo quiero hacer y digo, yo quiero que mi línea mida, voy a inventarme cualquier valor, mida 50. Y entonces yo voy a hacer que mi cajetín sea como así y de pronto tengo una línea más acá y tengo otra línea más acá. Y yo digo, ay, qué pereza, tengo que jalar esto, extender las líneas y después hacerles un trim o jalar cada una de estas para que me queden igual, ¿verdad? O sea, son como un montón de clics. Si yo quisiera, yo pudiera hacer, por ejemplo, un extend aquí, ¿verdad? Y otro extend aquí para que se lleguen a chocar las líneas, ¿verdad? Y después aplicarle un trim. Ay, y después de aplicarle un trim a las líneas y ya las tengo juntas. Vieron que es como un gran trabajo, por así decirlo, porque igual es sencillo, pero es como más trabajo de la cuenta. ¿Qué podría hacer yo? Simplemente le doy cha, enter y escojo las líneas.
muy importante, tienen que llegar a tocarse en algún punto. Estas como yo las hice casi que al batazo, entonces no sé si se van a llegar a tocar. Escojo las dos líneas que quiero que se lleguen a tocar. Vamos a ver. Es que como las hago al batazo, de pronto cuesta mucho que el programa sí me las vaya a llegar a tocar. Vamos a ver si así me lo hacen. Está rejega hoy la compu. Sí, es que cuando me invento los datos, de pronto cuesta un poquito que lo haga. Pero, vamos a ver. Es porque yo creo que tengo definidos valores aquí. Vamos a hacerlo. Ahora sí. No me había dado cuenta que, ve, me pasó que tenía definidos valores en el length y en el ángulo y no me di cuenta. Y entonces por eso no me lo quería hacer. Entonces me devolví los parámetros a cero y ya me lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, chamfer, cha, y simplemente toco la línea que quiero con la otra que quiero unir y listo. Me devuelvo el comando, toco la que quiero con la que quiero unir, listo. Me devuelvo, toco las dos, listo. Y me devuelvo, toco las dos y listo. Entonces vean que ya me unió toda la figura, me quedó como una polilínea completamente cerrada, súper sencillo, nada más tocando uno y otro lado que yo quisiera unir. Y no tuve que hacer, no tuve que utilizar dos comandos, por ejemplo el trim y el extend para poder lograr. Sí, sí quedó claro. Todo bien, todo bien. Ok. Entonces, esta sí es una funcionalidad que yo utilizo un montón, digamos, cuando estoy haciendo ese tipo de cosas, para que lo tengan en cuenta. La siguiente funcionalidad es el fillet, y el fillet no tiene como mayor ciencia, ¿verdad? Simplemente yo voy a tener igual una formita como así, y cuando le doy el comando F, Enter, tiene varias opciones. Yo voy a utilizar solamente, y les voy a explicar por acá solamente la opción de radio, y le voy a dar R, Enter. Y simplemente le vamos a decir al programa cuál radio quiero que tenga el redondeado de cada uno de los vértices. Entonces voy a decirle que tengo un radio, qué sé yo, de 60. Toco una línea y toco la otra. En este caso, vean que igual como me estoy inventando los datos y el radio es muy grande, el programa me lo dice. Pero me gusta que me salga eso para que ustedes vean que puede ser una opción que les puede pasar a ustedes, que era algo que yo se los dije desde el inicio. Si el radio es muy grande o si el radio es demasiado pequeñito y la figura es demasiado grande, de pronto es imposible hacerlo. Entonces el programa no va a poder calcularlo. En este caso, le puse un radio grandísimo para este rectángulo. Entonces no me va a funcionar. Voy a ponerle un radio más pequeñito. Voy a ponerlo de 20. A ver si con este sí me lo hace. Y ven, toco la primera línea, toco la segunda línea y ya hice un fillet con un radio de 20. ¿Ok? Y así lo puedo hacer con cada uno de los vértices y así me lo permite la figura. Consultas hasta ahorita. ¿No? Ok. Al final de esta presentación, que la tienen ahí en mediación, viene una práctica de cada uno de los comandos que hemos visto. Del fillet y el chamfer no viene hasta el rectángulo, porque realmente utilizan fillet y chamfer dentro de la práctica del rectángulo, entonces no hace como mucha falta. Entonces, quiero que practiquen. Son prácticas muy sencillas, pero es simplemente para introducirlos a la funcionalidad y que ustedes practiquen por primera vez, por así decirlo, cada uno de los comandos que vimos aquí. ¿Por qué? Porque después los vamos a unir todos ya para hacer una figura. Entonces, quiero que los practiquen uno a uno primero, de forma introductoria, y después los practicamos con una figura completa. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si pueden
alzarme por ahí la mano los que tengan el programa ya listo para usar, para yo poderlos unir en grupos y que puedan trabajar esto por ahí en los grupos, ¿verdad? Eh, porque sé que algunas personas por aquí no tienen el programa, pero otros sí, para yo poderlos unir. Entonces, por ahí ya me están levantando la mano, muchas gracias, para poder hacer los grupos un momentito. Y, ajá, ok. Entonces van a ir trabajando un momentito en esta práctica que tienen en mediación. Yo voy a estar aquí. Si tienen cualquier consulta, entonces me levantan la mano y yo llego, bueno, por aquí hay una opción, ¿verdad? Para que me llamen y yo llego al grupo. Yo voy a estar aquí, ¿verdad? O si ya terminaron, igual me llaman y yo llego al grupo a revisar por ahí. Denme un segundito para unirlos en los grupos. Una vez que terminemos esta práctica, voy a hacerles otra practiquilla por ahí, voy a unirlos y voy a explicarles otras cosas. Entonces, no es que cuando terminamos esta práctica ya nos vamos, sino que vamos a ver un toquecito otras cositas más. Entonces, denme un momento para unirlos en los grupos. Profesor, una consulta rápida. Hay dos documentos, uno que me parece que fue el que utilizó para la clase hoy y otro que dice solo práctica. Usamos el de solo práctica. No, el de la clase de hoy. ¿Ok? Entendido. Entendido. Listo. Ya los estoy terminando de unir. Ok. Ahí están. Ya pueden ingresar a la sala, chicos, chicas. Profe, yo le iba a hacer una consulta Dime. que, bueno, no sé si usted sabrá si la U, o sea, todo el edificio de ingeniería como tal está cerrado, profe. Es que quería, No. quería hablar con la gente de la asociación porque vieras que yo me instalé el AutoCAD, Ujú. me instalé el 2022, Ajá. pero al momento de entregar y todo me sale un problema que dice que no tengo licencia y ¿Y me dice usted que la licencia no es válida. lo descargó con estudiantil? Sí, profe, y eso es lo Como raro. que, qué raro, porque es como que en un momento, o sea, en un momento antes de descarga, usted le tiene que decir que es estudiantil y ahí es donde ya le quita esa opción, porque si no tiene que desinstalarlo de nuevo, o sea, Ujú. ya en este punto, yo creo que tiene que desinstalarlo de nuevo y volverlo a instalar. Ah, ok, profe, sí, Sí, porque sí me salía eso y me pedía un código y todo, y como ahorita no sí. tengo así como a quién preguntarle, entonces. No, ahí tiene que desinstalarlo de nuevo, porque ya en ese punto ya sí le va a decir, ah, sí, usted está descargándolo y usted tiene que pagar por ese código, ¿verdad? Y tiene que darme una licencia. Entonces, tiene que desinstalarlo de nuevo y volverlo a descargar y decirle de nuevo que usted es estudiante, ¿verdad? Y ponerle todas las opciones, leerlo bien en todas las Ujú. opciones, que venga que es licencia estudiantil.
Ah, ok, profe. ¿Ok? Oh, Listo, gracias. listo. Con gusto. Hola. Las opciones para compartir es bueno, sí. Ah, no, profe, era para decirle que diera los permisos para compartir, para enseñarle la AutoCAD a ellos, pero ya están, Ya está, ¿verdad? pues, sí. Sí. Bueno, listo. Hola, hola, me llamaron. Hola, sí, es que era para lo de la pantalla, pero ya, ¿Ya? para compartir pantalla, pero ya. Ok, ok, listo.